Buenas tardes. A nombre de la licenciada Luz de Sol Cárdenas Gallardo, coordinadora de la Red Estatal de Bibliotecas de Nuevo León y directora de la Biblioteca Central del Estado, Fray Servando Teresa de Mier, les damos la más cordial bienvenida a este evento que significa volver a retomar la intención de abrir las puertas de la misma a las diversas manifestaciones artísticas que deseen expresarse. Es así como recibimos con mucho gusto la presentación del libro Sangre de Dragón del autor Sam Lozano. Agradecemos al autor el haber tomado en consideración este recinto para realizar dicha actividad y de esta forma coadyuvar al momento de la lectura, así como también agradecerle al público haberse tomado una parte de su valioso tiempo para acompañarnos. Sangre de Dragón, el linaje maldito, una novela de vampiros desarrollada en un mundo alternativo donde el Imperio Bizantino ha logrado sobrevivir hasta inicios del siglo XX gracias al emperador Vladislav, antaño conocido como Vlad Tepes, quien lo ha gobernado con mano dura desde finales del siglo XV. La historia principal sigue a Johanna, una joven de origen polaco que vive en Francia en la década de los años 20 que sueña con ser actriz. Pero una ida al teatro en su cumpleaños 18 termina en tragedia y desde entonces será aconsejada por Faust, un joven director teatral a quien conoce poco antes, y ambos se enfrentarán a acechos desde flancos que ella jamás había imaginado. Sobre nuestro autor Sam, nació en Monterrey en algún momento de la década de los 90, siendo este su actual lugar de residencia. Se licenció por la Universidad Autónoma de Nuevo León en Relaciones Internacionales, pero jamás ha dejado de lado su verdadera pasión, que son las letras. A la fecha, ha publicado 2 novelas, el último Aquelarre en 2020, de la cual se espera un relanzamiento mejorado para los primeros meses del 2024, y Sangre de Dragón, el linaje maldito, el cual fue un éxito en ventas en la pasada Feria Internacional del Libro de Monterrey en 2023. Actualmente continúa con su formación literaria, explorando otro tipo de escritura como el guión. Cedo la palabra a la licenciada Sol Cárdenas. Muchísimas gracias a Sam por haber pensado en la biblioteca para poder traer su obra. Y también muchas gracias a Miranda. Quiero presentarles también a Miranda, que está aquí en el estrado con nosotros. Miranda López, ella pues es una colaboradora incansable de bibliotecas públicas, es coordinadora del programa Comunidades de Aprendizaje y actualmente está desarrollando con nosotros un seminario mensual en el que las bibliotecas públicas son beneficiadas a través del personal de bibliotecas para poder tener más ampliado su rol ante la sociedad desde el seminario que se brinda aquí. Entonces, pues muchas gracias a ambos por este día, participar con la primera presentación del año y bueno, también compartiendo por estos días la buena noticia de que la biblioteca muy pronto va a ser renovada. Entonces, estamos aprovechando ahorita que todavía la podemos realizar porque en algún momento vamos a dar pie a que eso suceda y después, cuando ocurra esta primera etapa de renovación, volver a retomar todos los eventos literarios. Muchas gracias a ambos y muchas gracias a ustedes por darse cita a ser parte de una maravillosa obra que sabemos que les va a incitar a la lectura y van ustedes también a descubrir un poco más acerca de este arte maravilloso que es la literatura. Gracias a ambos. Yes. Bueno, pues muchas gracias Sam, también por este espacio. Y pues en este sentido, para ir empezando como la presentación del libro, primero comentar un poco, tuve la oportunidad de leer tu libro, me gustó muchísimo, me dejó también bastante picada, sabiendo que sé que va a haber otras entregas. Y en ese sentido también preguntarte, ¿cómo es que llegas a la idea de este libro? ¿Qué es lo que te motiva? ¿Qué es lo que te mueve? Ahorita ya escuchamos un poco la reseña general del texto. Entonces, ¿qué es lo que te mueve a escribir específicamente este libro? ¿Cómo surge la idea? Muchas gracias. Primero que nada, también agradezco por el espacio, por la oportunidad que me están otorgando al equipo de la Biblioteca Central. Y bueno, respondiendo a la pregunta, la idea original me surgió una vez mientras iba en el camión rumbo a la universidad, pero previo a eso, yo en aquel entonces, un poco por la
inexperiencia porque antes no teníamos la información tan a la mano como ahora gracias al internet. Yo durante la adolescencia había notado que no había mucha literatura que tocara el tema del vampiro, por lo menos creada por escritores latinoamericanos, y a mí se me hacía pues un poco extraño. Yo notaba que la literatura latinoamericana tenía todavía la escuela del boom, la influencia de autores que son también un gusto particular, García Márquez, por ejemplo, pero notaba que tocaban temas generalmente políticos, regionales, y dije, porque aquí casi no se crea fantasía o ciencia ficción. Ya eventualmente conocí a autores como José Luis Zárate, autor mexicano de Puebla, o Carolina Andújar, autora colombiana, que también su influencia en la literatura vampírica tuvo cierta... me influyó también cuando estaba en la preparatoria. La novela la empecé a escribir en finales del 2015. Hice un pequeño borrador de unas 10 hojas. No me gustó cómo iba quedando, no me gustó el enfoque que le estaba dando en ese momento. Pero la idea original, retomando, que tuve en el camión, fue una idea que se me vino a la mente ¿y si un descendiente de Vlad el Empalador y un descendiente del sultán Mehmed se llegasen a conocer siglos después y hubiera interacción o incluso un romance entre ellos? Un año antes había salido la película de Drácula, la historia jamás contada, con Luke Evans en el papel de Vlad el Empalador, también que mezcla al Vlad histórico con el Drácula literario, el Drácula creado por Bram Stoker. Y fue así como me surgió la semilla de lo que eventualmente sería Sangre de Dragón. Se escribieron 10 páginas, la protagonista se llamaba Dragomir, algo así le había puesto. Y dije, voy a ponerle un nombre un poquito más sencillo, pero que tampoco suene como que algo tan común, por lo menos aquí en Latinoamérica, porque aunque la historia se ambienta en Europa, la mente es latinoamericana. Ioana, al final de cuentas, es el equivalente en rumano a Juana o a Joana o Giovanna en italiano. Joana en francés y Giovanna en italiano. Juana en nuestro idioma. Y eventualmente, ya hasta enero del 2016, en un viaje que hice a Veracruz, empecé a escribir las primeras páginas del libro que finalmente tenemos aquí presente. Y ahí escribí las primeras 6 páginas, si mal no recuerdo. En los primeros meses del 2016 escribí cerca de la mitad del libro. Lo pausé porque fue un semestre muy complicado en la universidad. De poco después empecé el servicio, las prácticas, los exámenes, los proyectos de la uni, y lo pausé por alrededor de como un año. Lo retomé en 2017, escribí un par de capítulos más, pero la terminé ya a finales del 2019, ya estaba trabajando, ya en mis tiempos libres en la oficina, en una empresa que está aquí en el centro de Monterrey, y ahí alrededor de 2 meses terminé el libro, porque ya tenía toda la inspiración. Mi método es primero vaciarle las ideas de la cabeza al papel virtual, en este caso al documento de Word, y después irle dando forma. De hecho, yo creo que si hay algo más difícil que el proceso creativo, es el proceso de edición. En este caso fue primero varios procesos de autoedición antes de enviar lo que fue el borrador preliminar a las editoriales. Muchas gracias. Y oye, en ese sentido también, hablando un poco acerca como de los temas del libro, me parece bien interesante justo como esta visión histórica muy situada que tiene el libro, cómo juega con los tiempos y los espacios, cómo genera una realidad alternativa, ¿no? En el que existe todavía el Imperio Bizantino, en el que estamos hablando del Imperio Otomano,
cómo se van mezclando diferentes cuestiones, incluso geopolíticas. Y me preguntaba si tuvo influencia, justo ahorita que hablabas de los tiempos en los que escribiste el libro, esta parte de tu profesión como también de relaciones internacionales, si contribuyó también a ir como documentando, porque es bastante documentación la que de pronto se nota que se hizo, ¿no? Para poder cuadrar cada uno de estos espacios y tiempos. Sí, de hecho, yo estudié Relaciones Internacionales con la idea de entrar a trabajar en la diplomacia, en la política exterior de México, en ese tipo de sectores. Pero la uni da énfasis en lo que es el comercio exterior, que es en lo que me he estado dedicando en estos últimos años. Bueno, ese ya es otro tema. Sí, lo que es el tema de la diplomacia, la teoría de las relaciones internacionales, sí influyó también un poco en el sentido geopolítico. También la influencia de obras como 1984 de George Orwell o la novela Patria de Robert Harris, que también son ucronías, ucronías como la que estoy presentando. Por ejemplo, en 1984 está la nación de Oceanía, y aquí en Sangre de Dragón está el Imperio Bizantino, que en lugar de haber sido derrocado en 1453 por la invasión otomana, logró sobrevivir gracias a Vlad el Empalador, que llegó a restaurar el trono bizantino y mantuvo durante varios siglos al Imperio Bizantino todavía existiendo, pero aunque el resto del mundo siguió su paso, Vlad, como traía una ideología medieval, mantuvo ese estancamiento en su territorio, y pasaron las guerras napoleónicas, llegó la tecnología del equivalente a la Primera Guerra Mundial en este mundo, que es una guerra precisamente entre los bizantinos y el Imperio Alemán, que los alemanes ya traían su armamento moderno, sus vehículos blindados, que ya no los espantaban las tácticas militares de Vlad de tener gente empalada en sus territorios. Eso ya no al corazón germano ya no lo perturbaba. Entonces los alemanes, un pequeño spoiler, aquí el equivalente a la Primera Guerra Mundial se podría decir que la ganaron los alemanes. Y en ese mismo sentido, justo lo que nos hablabas también de esta parte de no se escribe tanto sobre vampiros, de pronto en América Latina, ¿no? Pero es como también revisitar de pronto en este texto otra visión sobre Drácula, ¿no? Creo que sí es como esta idea también más humana incluso de las y los vampiros, ¿no? De lo que implicaría, también pequeño spoiler, ser infectado, ¿no? Como directamente por un virus que implica todo este proceso y que también tiene como estos orígenes medio ocultistas, o que tiene también como esta otra parte de la entidad, ¿no? Entonces preguntarte, ¿por qué los vampiros? O sea, ¿por qué también te funcionan como para ir contando, ¿no? Digamos, como esta otra realidad, o por qué de pronto también es esta cuestión de centrarse en esta figura de los vampiros, que me parece que aportan como muchísimo también en un tema que me gustaría poder ahondar un poquito, que es como esta parte de todos estos migrantes también que van, digamos, como siendo parte de la historia, ¿no? Cómo se les ve también de pronto a los vampiros o a las personas que podrían tener antecesores vampiros. ¿Qué es lo que te va generando como esa figura que decides que sea el centro de tu obra? Pienso que es todo el contenido que he consumido a lo largo de mi vida, tanto en literatura como en videojuegos. Por ejemplo, además de los libros de vampiros como Drácula, como Carmila, la saga Crónicas Vampíricas de Annie Rice, que también me ha influido en parte. Son seres que siempre me han llamado la atención por el tema además de la inmortalidad, que pueden preservarse o mantener cierta apariencia durante todo el tiempo que quieran. Aquí, por ejemplo, los que yo manejo pueden verse jóvenes o pueden verse un poco maduros sin llegar a
a envejecer como tal, mantienen la apariencia que quieren. Eso es, además de que son un puente, bueno, más bien un híbrido entre un monstruo y un humano. Hay obras, depende de cada autor, donde el vampiro es un monstruo como tal, pero hay otras donde son humanos que eventualmente fueron convertidos en monstruos. Y, y una idea que a mí se me ocurrió para justificarlo fue que fuera una especie de virus. Esta inspiración me viene en parte de un cómic llamado La tumba de Drácula, que es de Marvel Comics, y también un poco la idea del virus me viene un poco tanto de las influencias de Lovecraft, del autor Howard Phillips Lovecraft, como de el virus que hace mutar a los zombies, el Marvel Zombies. Y los vampiros además conservan cierto raciocinio. Hay otras obras donde, además de los vampiros, las brujas también, o los brujos, los hechiceros también son considerados un híbrido entre el ser humano y, pues hay a lo mejor no un monstruo, pero sí alguien que tiene ciertas cualidades mágicas que pueden manipular los elementos, la materia, la magia. De hecho, bueno, las brujas, como ya lo comentamos al principio, también son otro tema que he abordado en mi obra, en mis obras. Y no son completamente monstruosos. Ahí se ha tratado también el lado humano en algunas de estas obras que he mencionado, donde los vampiros tratan de no renunciar de toda su humanidad. Y otra, por ejemplo, otra influencia vendría de la saga de videojuegos Castlevania. Ahí los vampiros, digamos, sí son más monstruosos, pero hay también como que sus grados. Unos son más sanguinarios que otros, sobre todo los más antiguos, los más neófitos. También lo vimos en Crónicas Vampíricas, se resisten como a ser un monstruo como tal. No quieren perder se aferran a la humanidad que todavía tienen, como si se muestra en la película clásica de Entrevista con el vampiro, por ejemplo. Y pues también en ese sentido preguntarte, esta parte justo como de la humanidad o de irse preguntando, ¿no? Por qué implica ser humano, cómo toca tal vez o cómo se van viendo tal vez algunos temas personales o cuestiones por el estilo también. Sobre todo pensaría con Johanna, ¿no? Que es la protagonista. Y se me hace bien interesante que sea una protagonista. Porque también usualmente estamos como muy acostumbrados, ¿no? A de pronto el protagonista, el vampiro, ¿no? La iteración nueva de Drácula, pero me parece bien interesante que nos centremos en Johanna y que sea su viaje el que vayamos siguiendo. ¿Cómo llegas a esta idea de que sea una mujer, que sea una vampiresa, que vaya afrontando también esta cuestión de buscarse a sí misma o de entenderse también en esta nueva, digamos, como etapa o en este nuevo reto también que se le va presentando, junto con el crecimiento de ella, ¿no? Que está llegando a la adultez? Puede que en parte por la influencia de obras que he consumido. Por ejemplo, mencioné ahorita a Vampire de Carolina Andújar, donde la protagonista también es una vampiresa joven, que es una estudiante en un instituto. Está ambientada en la época victoriana. A mí me llama mucho la atención tanto la época. Y yéndonos un poquito más a lo popular, por ejemplo, la saga Blood Plus es un anime. El anime también ha influido mucho en todas mis obras en general, donde también la protagonista es una chica. Y a mí siempre me han parecido más interesantes las obras protagonizadas por chicas, sobre todo jóvenes. Es algo que a mí siempre me ha llamado la atención explorar. De hecho, a la fecha creo que la mayoría de mis obras han sido protagonizadas por mujeres. Sí tengo algunas donde el hombre es protagonista, aún todavía no han sido publicadas,
pero sí me gusta como que también darle a las chicas, a los protagonistas femeninos esta exploración, este empoderamiento, sus propios viajes, el desarrollo de sus intereses. Eh, yo creo que además de la influencia de la cultura popular que he consumido, también es mi propia búsqueda, mi propia exploración de aventurarse, de imaginarse del otro lado de la moneda. Justo ahí te quería preguntar, ¿cuáles fueron como estos retos de escribir a una protagonista, pero también de situarte en otra geografía, ¿no? Nos decías justo, la mente es latinoamericana, pero pues la historia está centrada en Europa, también está otra parte como de África, ¿no? Entonces, en este sentido, ¿cuáles fueron los retos también de moverte mentalmente para poder escribir? ¿Qué implicó también para ti? Sí hubo mucha investigación de por medio, tanto histórica como geográficamente. De hecho, cuando recién me quise empezar a aventurar a escribir, a mí me frustraba mucho. Por ejemplo, traté de escribir una novela cuando tenía como 16, 17 años, situada en Rusia, después de la revolución. Y a mí me frustraba mucho que dije, ay, pero es que cómo voy a dominar este tipo de evento, este tipo de situación para hacer que todo cuadre. Y pues me frustraba, en parte por la juventud, la inexperiencia. La juventud a veces también nos juega un poco en contra, nos juega muchas veces a favor, pero también nos juega en contra. Y por ejemplo, ese borrador lo dejé. De hecho, creo que está perdido porque era una computadora de la que no guardé el respaldo. Pero ya con el paso de los años sí fui investigando, fui teniendo un poco más de paciencia a la hora de documentarme. Por ejemplo, desviándonos un poquito del tema, hay la obra de Nuestra Señora de París de Víctor Hugo, que fue escrita a inicios del siglo XIX. Víctor Hugo es muy descriptivo de hecho yo creo que se va fácil la mitad del libro de Nuestra Señora de París en describir solamente la catedral de Notre Dame. ¿Por qué? Porque en aquel entonces creo que todavía no existía la fotografía o apenas iba empezando, entonces solo tenían como referencia la ilustración. Entonces Víctor Hugo tenía que ser muy descriptivo para que su lector que no vivía en París o que nunca había estado en París pudiera tener una visión clara de la catedral. Ahora tenemos, pues, además de la fotografía, tenemos el internet, donde nos vamos documentando, nos vamos haciendo más o menos una idea. Y además, otras herramientas como el cine. El cine también nos mete, nos ambienta en lugares en los que no hemos estado necesariamente, y nos sirve a uno para ir construyendo, aunque sea una versión ficticia o incluso fantasiosa de algún lugar en el que no hemos estado. Por ejemplo, hay una película que se llama Team America, Policía Mundial, es de marionetas, creada por los que hicieron South Park, donde al principio de la película se muestra una secuencia de París y ponen el Museo del Louvre, la Torre Eiffel, el Arco de Triunfo, todos en una misma plaza. Y en el making of de cómo se hizo, ellos dicen, es que París no es así, lo hicimos así porque de los escenarios que manejamos en la película, es el que más reconocen los norteamericanos a primera instancia, pero París no es así, no están todas las cosas en una sola plaza. Es a cómo se lo imagina el público norteamericano, y yo creo que por inercia nosotros también. Así puede que nos imaginemos un poco. O por ejemplo, un ejemplo más reciente, en los juegos de Mario Kart hay unas pistas que están inspiradas en ciudades reales, en París, en Sydney, en Londres, donde también juntan todos estos elementos, los ponen como si estuvieran todos pegados, pero la cosa no es así. Londres es una ciudad monstruosamente grande y no está todo pegado, pero nos damos una idea de visualmente cómo sería una historia, una película,
ambientada en este tipo de escenarios. Oye, y pues también en ese sentido, preguntarte por las atmósferas y la descripción. Me parece bien interesante que justamente nos hables acerca de tus influencias, o sea, lo que has comentado también, por ejemplo, con Gabriel García Márquez, ¿no? Y me parece bien interesante que de pronto los procesos de descripción de tu libro son como condensados, es decir, no son de pronto las 50 páginas que de pronto nos tiene Víctor Hugo, ¿no? de Notre Dame, pero me parece bien interesante que permite situarse, ¿no? Como en los espacios. Para ti, ¿qué tan importante es de pronto también este proceso de descripción, este proceso de crear la atmósfera, sobre todo con la época victoriana? Y cómo entonces también lo vas traduciendo para que el lector se pueda meter, que pueda estar y sentir lo que están sintiendo los protagonistas. Eso es un tema muy interesante porque cuando me quise empezar a entrar en la escritura, recurría a mucha literatura de la época victoriana, Bram Stoker, Oscar Wilde, Robert Louis Stevenson, que igual como comentaba, en el caso de Víctor Hugo, por la época eran muy descriptivos con sus ambientaciones, con la vestimenta de sus personajes, por ejemplo. Y yo también cuando iba empezando trataba de emular un poco ese estilo y dar descripciones también muy amplias de que las cortinas son azules, de que la silla es así, de que la mesa está puesta colocada de cierta forma, de que la persona viste de tal manera. Y una de las primeras observaciones que me hicieron los lectores beta, ya hace muchos años, me decían, es que te vas mucho por las descripciones, está bien, pero no creo que sea tan necesario. Y a mí me choqueaba un poquito al principio, porque yo decía, pero pues es que así es como es. ¿Por qué? Porque tenía estas referencias de descripciones muy detalladas y sí me sacaba un poquito de onda. Y ya después empecé a leer literatura un poco más contemporánea de autores más recientes, donde no se centraban tanto en la descripción porque ya teníamos estos elementos donde ya hay mucha gente que por lo menos por fotos o películas u otros medios, aunque no han estado en Nueva York, por ejemplo, ya se dan una idea de cómo es una ciudad en la que no han estado. Entonces fue algo que sí me contribuyó a lo mejor no dar saturar de datos las páginas del libro para no hacerlo innecesariamente largo, y tratar de, no sé si lo he logrado todavía, no sé si lo logré en Sangre de Dragón o lo haya logrado aún, de llegar a ese punto de equilibrio de no dar más información de la necesaria. Ya eso lo juzgarán los lectores. Bueno, pues aquí como lectora, decir que justamente creo que me parece una de las cosas también como bastante notables de la pluma, que es que permite imaginar como lo suficiente con los datos que nos vas dando, o sea, no das de más, pero tampoco das de menos, ¿no? Entonces como que sí nos permite ir situando, teniendo esta idea del contexto, de quién es Johanna, de quién es Fausto, o Faust, para no tropicalizarlo tanto. Y justo también como toda esta parte, ¿no? De qué es lo que van sintiendo, que también me parece que haces como mucho esta descripción. Entonces no sé si te parezca que ahorita podamos leer un pequeño fragmento también para que quienes no han tenido como la oportunidad de poder apreciar tu libro, pues puedan tener un momento de acercamiento y pues con todo lo que hemos dicho lo vayan también ahí entremezclando. ¿Cómo ves? Sí, por supuesto. De hecho, yo tengo pues mi fragmento favorito, que es que es cuando Johanna es convertida en vampiresa. Creo que creo que entrando un poquito en contexto, no creo que se haga un spoiler considerable porque es algo que de hecho se menciona en la reseña, o es algo que también se ha mencionado. Previo a ser convertida en vampiresa, Johanna
la familia de Joana acude al teatro en conmemoración a su cumpleaños número 18. Ocurre una tragedia, a lo mejor ahí ese detalle sí lo dejé un poco omitido en este caso, porque igual no lo considero tan necesario mencionarlo ahorita ya, y para no hacer más spoilers de la cuenta. Y entonces, después de esta tragedia, Joana llega a una clínica cercana al teatro, donde, donde ocurre su conversión. Entonces comenzamos con esta lectura. La doctora Madeleine salió de la sala del quirófano. Toda la familia se acercó a ella, alineándose con Faust. Faust, como lo mencionamos ahorita, es un personaje que al principio, bueno, lo considera un poco secundario, pero yo creo que llega, por lo menos en este primer libro, a ser incluso un coprotagonista. Y como comentario, creo que aunque Joana claramente es la protagonista, yo creo que Faust es el personaje más popular entre los que han leído ya el libro. Continuemos. ¿Cómo está mi hija?, preguntó el señor Alexandru, angustiado por el rostro inexpresivo de la doctora. Logré extraer la bala y detener el sangrado. Lamentablemente, su ojo derecho está deshecho. Perdió mucha sangre y es probable que su cerebro también se haya visto afectado, pero es difícil determinar por el momento. Me temo que es posible que no sobreviva a la noche. Después de que la doctora diera su espantoso diagnóstico, la señora Fantomescu quedó destrozada y comenzó a llorar sobre el hombro de su hijo mayor, Constantin, quien se acercó a ella y apretó su mano, igualmente descorazonado y con las cadenas de la culpa sobre sus hombros. ¿Cuál será el proceso que llevará a cabo?, preguntó el señor Alexandru, intentando sostener las esperanzas de su familia. Podemos hacer una transfusión para reponer la sangre perdida, pero desgraciadamente es del grupo O negativo y no dispongo de ella. Habría que encontrar un donante. Además, se deben hacer sus respectivos estudios de compatibilidad. Todo eso demoraría mucho y aún así no garantiza que la joven se recupere, pues aún desconocemos el daño cerebral. Haga lo que pueda, se lo ruego. La doctora regresó a quirófano. El señor Alexandru se hincó en la sala, implorando a Dios por su intervención, mientras que su esposa buscó una solución más práctica al preguntarles a los familiares de las demás víctimas si alguien tenía el mismo grupo de sangre que su hija, pero la mayoría no estaba consciente de ello. Faust se escabulló en la sala de quirófano, donde se encontraba la doctora Madeleine colocando una gasa sobre el párpado vacío de Joana, cuyo vestido había sido reemplazado por una bata vieja. Una enfermera se acercó a Faust, intentando detenerlo. Está bien, pero doctora, dijo la enfermera tartamudeando, sorprendida. La doctora Madeleine le hizo una señal de que estaba bien que entrara. Madeleine, ¿podemos hablar a solas?, preguntó Faust. Ella asintió y le pidió a la enfermera que se retirara a atender a otros pacientes que habían llegado, procedentes también del teatro. Te escucho, Faust. ¿Morirá? Se acercó a la joven, contemplando su inconsciente rostro. Pues a menos que consigas a alguien que tenga su tipo de sangre en media hora para poder hacer el estudio a tiempo. De lo contrario, me temo que sus probabilidades son bajas. Déjame salvarla, te lo ruego, dijo, mientras se acercó a Joana a acariciar su mejilla. Sabes que no te lo puedo permitir. Va en contra de mis principios, tanto médicos como familiares. Está bien, dijo Faust, resignado. Cuando la doctora terminó de acomodar sus utensilios médicos y se dio la vuelta, se encontró con el rostro de Faust, quien le lanzaba una fría mirada a los ojos. Te quedarás quieta hasta que te lo ordene. Y como Medusa, Faust dejó paralizada a la doctora Madeleine mediante la hipnosis, pero no la convirtió en piedra, solo la dejó en trance. Sé que me vas a odiar cuando salgas de esta parálisis, pero no puedo permitir que un retoño que apenas florece perezca antes de la llegada de la primavera. Faust se acercó a la camilla donde reposaba Joana, inconsciente,
mientras su corazón luchaba por seguir latiendo con la poca sangre que bombeaba. Acarició su cabello y su frente. Es una pena que no puedo hacer nada por tu ojo, pero puedo salvar tu vida. Quizás tú también me odies por lo que estoy a punto de hacer, pero eres alguien con aspiraciones y mereces vivir, quizás eternamente. Faust acercó su rostro al cuello de Joanna. Unos afilados colmillos emergieron de su boca y le mordió el cuello. No para succionar sangre, sino para transmitir el don, o maldición según la perspectiva, que le otorgaría una vida bastante prolongada siempre y cuando se cumplieran con algunas condiciones. Mediante la transmisión de un virus, la estaba convirtiendo en un ser inmortal, aunque no inmune, en una vampiresa. Faust se alejó del cuerpo de Joanna. Los cambios físicos no se notarían hasta el pasar de unos días, pero por el momento su vida se encontraba fuera de peligro. El vampiro se acercó a la doctora y al verla directo a los ojos, le ordenó salir del trance. Madeleine llevó sus manos a la cabeza. Haber estado paralizada por hipnosis le ocasionaba una jaqueca terrible. Pensaba que eras un vampiro ordinario, pero ahora veo que eres un bastardo Nosferatu. Lamento que te hayas enterado por este modo, pero tenía que hacerlo. Mi abuelo dedicó su vida a combatir ese virus y tú lo transmites por tus caprichos. Con todo respeto, él no combatía el virus sino a los infectados, pero tú eres diferente a él. Para mí son seres portadores de un virus terrible que no le deseo a nadie. Hago lo que esté en mis manos para que puedan sobrellevar su pesar, dándoles raciones de sangre donada para evitar que el síndrome termine por absorber su humanidad, incluso a los de tu categoría. Pero mi abuelo era un hombre de su tiempo. Él pensaba que la única forma de liberarlos de su sufrimiento era la muerte. Tan de su tiempo era que ni siquiera consideraba humanos a los portadores del virus. Hubo un silencio incómodo para ambas partes que se veían mutuamente con enojo. Aquí quisiera cortar el fragmento y comentar también un ligero spoiler. Esta doctora es nieta de Abraham Van Helsing. Se menciona como quiera al final de ese capítulo, se hace una mención, porque también quise jugar un poco también con el tema del dominio público, que ahorita que Mickey Mouse acaba de pasar al dominio público se ha estado poniendo un poco de moda y también se ha malinterpretado un poco, pero aquí además se juega no con los personajes directamente, sino con sus descendientes. A mí el tema de las descendencias siempre también me ha parecido pues bastante interesante. Los personajes originales de la novela Drácula, si bien la mayoría aquí no aparecen directamente, sí se menciona a muchos de sus descendientes, por ejemplo a los de Jonathan Harker, que y también me gusta vincular a las creaciones literarias como Jonathan con Bram Stoker. Por ahí se crea un vínculo entre la creación y el creador. Se me hizo un juego en aquel entonces pues interesante y que hasta entonces no había visto que se abordara tanto. Pues muchísimas gracias, Sam, también por esa lectura y por permitirnos también escuchar de tu viva voz lo que has ido creando con tu pluma. Y pues también, como para ir cerrando, me gustaría retomar esta parte también que nos comentabas de la importancia, y que se ha ido saliendo en cada una de las respuestas, de la importancia de también ser lector ávido, ¿no? Y de cómo esto va pasando a como un proceso de aprendizaje para poder también ir teniendo estos procesos de escritura. Entonces, en ese sentido me gustaría también preguntarte cómo ha sido también esta cuestión de la lectura para ti en tu vida personal, qué espacio ha tenido, ¿no? Y cómo también sé que por otro tipo de presentaciones también que has tenido, que estuviste muy cercano a esta parte también de los fanfics, ¿no? En un inicio, y me parece que también se retoma bastante como en lo que se ve de tu libro, ¿no? Entonces también cómo fue este paso también de lector a escritor, y pues eso, el centro que tiene también en tu vida esta parte de lectura y escritura.
Bueno, a mí desde que tenía muy corta edad, no recuerdo exactamente cuándo, siempre me ha gustado mucho la creación de historias. ¿Y cuál es el mejor medio para contar una historia, además del modo oral? Pues es a través de la escritura. Recuerdo dos pequeñas anécdotas de mi niñez. Una es que, esta la cuento mucho, yo escribí una pequeña obrita de teatro que le presentaba a un primito con el que crecí, mi primo Jorge. Este, y años más tarde, esto es una pequeña tragicomedia, que hubo una convocatoria ahí en la primaria donde estudié, era una antología de cuentos escritos por niños creo que estaba en tercero de primaria. Yo pues puse mi cuento. Se supone que todos los cuentos del salón o los del grado iban a salir publicados dentro de este libro. Mi mamá me llevó a la presentación del libro y mi cuento no estaba. Se supone que iba a estar incluido y mi cuento no estaba. Entonces pues obviamente estaba llore y llore, y mi mamá me llevó al McDonald's ahí para que no estuviera tan triste. Entonces, esta creación de historias siempre la he tenido muy presente desde, como ya platiqué, desde mis primeros años. Y ya en la adolescencia, que empiezo con los relatos cortos o los fanfics, es cuando ya lo hago un pasatiempo, no que ha estado presente de forma intermitente, porque hay periodos donde no lo hago tan seguido. De hecho, años después supe que había historias, sagas muy grandes que empezaron siendo fanfics, como Cazadores de Sombras o la no muy prestigiosa saga de 50 sombras de Grey. Y a mí me llamó mucho la atención que, o sea, toman personajes, por ejemplo, Cazadores de Sombras, que empieza como un fanfic de Harry Potter, y luego de ahí la autora va creando su propio mundo, bueno, yo leí creo que dos libros de Cazadores de Sombras, y a pesar de que empieza como un fanfic de Harry Potter, yo o sea, yo noto que el mundo que la autora creó es muy diferente al mundo mágico de Harry Potter. Entonces, digamos que puede que varias de las ideas hayan empezado, varias de las ideas que aquí se tomaron, se hayan tomado digamos, un poco a modo de fanfiction, tomando, por ejemplo, elementos de Drácula, cuya obra está en dominio, es completamente dominio público. Cualquier persona puede escribir acerca de Drácula, Sherlock Holmes. Sí, dígame. Una pregunta. ¿De dónde toma Bram Stoker su interés por el tema de vampiros? Recuerdo haber leído en su biografía que Bram, irónicamente, no se inspira tanto en Vlad el Empalador, sino más en La Condesa Sangrienta, en Erzsébet Báthory, que es una mujer aristócrata del siglo XV, XVI. Me acuerdo que es como un siglo después de Vlad. Sí, es posterior, ya me acordé. ¿Puedo hacer una aportación? Claro. Bram Stoker pertenecía a una orden mágica inglesa, The Hermetic Order of the Golden Dawn, la orden hermética, aquí del horror. Y el libro fue una tesis, después de haber estudiado cierto tiempo, de haber alcanzado ciertos grados. Fue premio Nobel. Y el tema detrás de Vlad es nada más el pretexto. Está el vampirismo y está el tema de la sangre.
el tema de la sangre es fundamental. Recordemos que hasta en la Eucaristía está el y de cierta manera te haces inmortal. Lo comes. En la Segunda Guerra Mundial fue provocado por el tema de la sangre. Era la sangre aria, la sangre de los alemanes. Había que purificar la sangre. Porque era de los hermanos teutones. Y ir hasta los hiperbóreos antiguos. Pero está el tema, bueno, está tan presente que hay un tema que se menciona mucho en internet, el tema del croma. O sea, que hay vampirismo en Estados Unidos. Aquí. Esos sacrificios de niños. Por ejemplo, Keanu Reeves, el artista de Mathematics, va a la casa de un productor de cine, Hollywood, le enseña su casa, su foto, y luego lo lleva a un refrigerador. Hay niños. Lo agarra a golpes. Llega la policía y el productor lo acusa de haberse vuelto loco. Pero es un fenómeno. El vampirismo existe. Pues, entonces está el tema del el poder de la inmortalidad que está en la sangre. Ese es el núcleo. Y era una tesis. Había otra gente en la Golden Dawn que escribió sobre los hombres invisibles, Frankenstein, el hombre lobo, una tesis, una investigación. Entonces hay un fenómeno real atrás. Siempre se ha hablado de que la sangre está todo. Está la clave de la inmortalidad, se puede decir. La genoma humana. Hay un diluvio, pero es una parte de la humanidad, se salva la sangre, el santo grial. El santo grial, la copa que está en los relatos del rey Arturo, el tema de la sangre. Entonces hay más de lo que parece. Esa es la aportación la observación que quería hacer. Sí, de hecho es muy interesante esto que menciona. En esa misma orden estaba el ocultista Aleister Crowley, si mal no recuerdo. De hecho, Aleister Crowley también es referenciado hasta cierto punto en el libro. No directamente hay un personaje que tiene un nombre parecido, también en referencia a Crowley. Y el tema que mencionó, por ejemplo, de los nazis, a mí creo que viene también un poquito como anillo al dedo, porque en el segundo libro, que ya está escrito y terminado, se va a abordar también un poco el tema de la obsesión que tenían los nazis con el tema con el tema de la sangre, mezclado también con la fantasía el vampirismo manejado como se utiliza en la fantasía popular, por así decirlo. Aleister Crowley era el más joven de la Golden Dawn, tenía 12 años, 22 años. Y había una réplica en Estados Unidos. H.P. Lovecraft. ¿Sabes cuál es? El anticristo y el antijuan Robert. El tema de Lovecraft es el terror metafísico. Las entidades que existen antes del hombre y que eran dueños del universo. Según esto, el universo está compuesto de dos partes: el universo de los ángulos y el universo de las curvas. Entonces la palabra ángel viene como, es muy parecida a ángulo. Y son entidades que preceden al hombre y que no están de acuerdo con su existencia. Supone que el hombre tiene la capacidad de ser más.
Entonces interviene en la evolución del hombre, la caída, la tentación, otra raza que viene a destruir la genética. Incluso en el capítulo 6 de Génesis dice que cuando los hijos de Dios tuvieron hijas, cuando los hijos de Adán tuvieron hijas, siendo los hijos de Dios que las mujeres eran bellas, descendieron y tomaron, dice que generaron los siguientes, los hijos. Echaron a perder la genética. Ahí es el tema de la sangre.